Pues ha salido. Ha salido en tomas. ¿Ya? Ah, genial. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio, a Cicuta de Oro, vanguardia contracultural. Tuvimos un pequeño receso, descanso merecido. Entonces, continuamos con esta dinámica, con esta parte de los domingos de entrevistas. Pero esta ocasión traemos no solamente a un amigo, traemos a un colega, a un hermano escritor, Gael Ánimas, que prácticamente es otro escritor literario de aquí de Papantla. Pero antes de empezar a hablar y a hacer esta plática amena contigo, Gael, Rogelio, unas palabras. Sí, bueno, es un gusto, alegría para toda la gente que siempre nos está siguiendo en este espacio, que es a través de las entrevistas en línea. Esperemos que a todos les guste esta tarde, igual es tan hermoso como siempre. Llegamos a grandes artistas, grandes escritores, y escultores, fotógrafos, músicos y de todas las áreas de lo que es el arte y de lo que se encuentra en nuestra localidad de Papantla. Pero esta tarde-noche pues viene un gran amigo, igual que nos sorprende con todo el trayecto que ha estado realizando, igual por su edad también joven, por así decirlo, en estas cuestiones de edad, pero con una madurez de sus escritos y su visión que quiere proclamar, llevar a cabo lo que es el arte y en esta parte de lo que es la literatura. Pues tenemos a un gran invitado, Gael Ánimas, y le cedo también la palabra pues aquí al maestro Víctor, que también es artista y todo lo que es en el espacio Cicuta de Oro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente estamos de regreso, como lo comentan aquí el Roy y el Toño, después de un tiempo de un pequeño receso, ¿no? Pero ya estamos aquí de vuelta, entonces para estar en la mejor condición y la mejor programación. Y saludos para todos los que están ahí viéndonos y los que están aquí presentes. Igual si hay dudas o quieren preguntar algo en vivo, adelante, con toda confianza, los leemos, los escuchamos y pues ahí, va a ser interesante la noche de hoy. Lo mejor es un soundtrack. Órale, pues iniciamos. ¿Están escribiendo, creo? Sí, David Ramírez Morales. Saludos, chavos. Saludos, David. Salucita. Híjoles, hablar de Gael, justamente prácticamente con Gael es hablar de varias temáticas, varios universos y más, y son en cuestiones literarias. Entonces, en lo personal, es diferente poder ya hablar, como estábamos platicando otras bambalinas, que era entre el chacoteo y el juego, pero ya ahorita que estamos aquí, incluso se me complica formularte preguntas porque es verlo ya desde otra perspectiva. Pero me gustaría empezar con una sencilla, Gael. ¿Cómo fue que te adentraste al mundo de la literatura? Bueno, eso fue cuando estaba joven e inexperto en la secundaria. A eso de... Yo estaba en la 1, y pues muchos de mis entretenimientos era escribir. Escribía pura burrada, ¿no? Te cuento que eran relatos de una página, o sea, lo que es esta hoja era el relato. Esto y a veces del otro lado. Me daba flojera de escribir, pero conocí a la maestra Laura, que espero que esté muy bien. Ella me empezó a incentivar, me empezó a decir, oye, conozco a un desquiciado que me va a echar la mano a fortalecerte. Y te conocí a ti, Malpica, conocí después a Bartak, después conocí a Ticante, y ya fue como se empezó un poquito a fortalecer este gusto por la literatura, por empezar a escribir. Y pues sí, con una buena maestra, muy dedicada, por cierto. Perfecto, ahí saludos a la maestra Laura, a Laura Espejo por ahí, saluditos, seguimos. En esta parte igual hay que mencionar que Gael es originario de Papantla, igual es un hijo nato que ha llevado toda su trayectoria o parte de su vida de lo que es aquí en este espacio de Papantla o la ciudad de Papantla, un lugar mágico lleno de realmente con grandes artistas y con grandes talentos, pero pasa como en todos los espacios, en todos los lugares, que igual hay grandes talentos y se desconoce o a veces no hay mención sobre ello. Y Gael ha llevado toda esta trayectoria pues desde muy joven, desde muy pequeño, tal vez ahorita lo menciona. La Federal número 1 es una escuela secundaria aquí en nuestra localidad de Papantla, y pues así empezamos todos, desde jóvenes escribiendo, y poco a poco vamos puliendo esa gran magia. Y el tema de hoy, porque igual lo quiero centrar para que la gente que nos está viendo sepa lo que estamos direccionando, que tiene que ver con los relatos de terror. Es algo que ahora actualmente está trabajando Gael,
ha estado investigando, se ha estado acercando a personas o ha estado escuchando todas estas historias que hay y que a veces son contadas en voz tras voz o ahora sí entre persona y persona, pero muy pocas gentes tal vez se han encargado de plasmarlo, de escribirlo, y una de las series que ha llevado él es su podcast que también lo está llevando a cabo. Y esto lo quiero centrar a la siguiente pregunta: ¿en qué momento decidiste, Gael, inclinarte hacia los relatos de terror o espanto o miedo, o cómo lo podrías llamar tú en lo personal? Bueno, cuando yo llegué al CCT, o sea, te estoy contando que yo empecé a escribir en segundo de secundaria. Cuando llego al CCT, ya en primer semestre, yo pertenecía a un grupo llamado Clandestinos. Y en ese momento yo escribía historias muy heroicas, muy azules, como me decía, publicidad indirecta. Comercial, patente y todo. Yo escribía historias muy heroicas, muy azules, historias muy lineales, ¿no? Entonces me voy a Nuevo León, porque yo migro aquí de Papantla. Llego a Nuevo León y empiezo a escarbar. Entonces empiezo a escuchar historias a voces, me empiezan a contar que mi papá llegaba y me contaba que había escuchado esto de aquí o por allá, porque mi papá también es muy fan del terror, y ahí es cuando yo empiezo a escribir, me pone la mano peluda, todo ese pedo, entonces empiezo como que a dirigir un poquito más mis textos al terror, y ahí fue cuando empecé ya no solo a escribir, sino también a hacer el podcast, que por cierto está en Instagram, en mi Instagram es jgaos, como suena, con Z al final, o directamente en Spotify como Chanek Historias. Ahí me pueden encontrar. Los invito a que vayan a Instagram porque ahí hay más historias, pero fue en ese momento, fue cuando llegué a Nuevo León y me di cuenta que las historias de terror eran más completas. Me imagino que como en todos casos hay un público que les fascina el terror. Igual hay grandes escritores que muchos ya los han de conocer, pero en este trayecto también la parte de cultura mexicana pues se vive mucho en estas situaciones que son los relatos. Y los relatos pues a veces tienen pues menciones de chaneques, duendes, de nahuales, de toda una mezcla cultural que vivimos, pero lo van llevando con una gran diversidad, que es un relato de historias, y a veces se cuentan a veces alrededor de un fuego, de una fogata, o en una noche, o en el campo, o a veces es interesante esa parte de cómo son contados. Y entonces, ¿cómo cuando llegaste a Nuevo León, quiénes fueron las primeras personas que empezaste a escuchar estos relatos? Te digo, mi papá llegaba del trabajo y me platicaba de que, oye, me contó esto mi camarada del trabajo, y me contaba, y me contaba, y me contaba. Y eran historias pues muy pequeñas, ¿no? Eran historias de principio y fin. O sea, no había tanto desarrollo porque era como que la historia que le pasó a un vecino, de un vecino, de un vecino. Y ahí fue cuando me empezó a interesar el indagar correctamente una historia, ¿no? Una historia completa, con detalles, con localizaciones, todo. Ahí fue donde empecé, así bien con Carlos Trejo y todo el rollo. Entonces, tus historias no solamente son locales, sino también revistas también de otros lugares, ¿no? En este caso sería Nuevo León. De hecho, hasta ahora nada más tengo 3 localizaciones en la Chanek Historias, que es Papantla del Arte y Poza Rica. Ciudad de México tengo 2 de Ciudad de México, y finalmente Nuevo León. De Nuevo León tengo de muchos estados. Nuevo León es muy grande, es muy vasto, y tengo de un perro que se paraba 2 patas. Algo a mí que me llama la atención de esta parte, Gael, y es una pregunta que me gustaría hacerte, es que como yo en lo personal conocí tu trabajo, que escribías este tipo de relatos heroicos, como tú mencionas, casi tipo azul. Entonces me llamó la atención cómo es que ya tuviste esta transformación de pasar de lo escrito a lo relato, porque para ahora sí llevar ese proceso son niveles complejos para dominar no solamente el vocablo, sino dominar justamente el atrapar a las personas en la historia y tenerlas al acecho y saber a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, es un trabajo que debió costar un proceso complejo de pasar de lo papel a ya empezar a narrar. Bueno, para empezar, cuando tú empiezas a escribir, empiezas a hacer énfasis en el ambiente, y eso es lo que cambia por completo una historia. Si tú usas el ambiente a tu favor, vas a hacer que una historia de terror muy sencilla, así como que me paré y me jalaron las patas, sea la historia más perturbadora que has escuchado en toda tu vida. Entonces, para fortalecer así la locución, fortalecerla chido, tienes que empezar también a leer. O sea, hablo de que pasarte a la locución pues no es tan difícil. Lo escribes y lo lees. A un guión, o improvisarlo por mera inercia, ¿no? A veces se da esa oportunidad, ¿no? de improvisar.
Y eso es lo que me ha llevado mucho al éxito, de que fortalecí en su momento, cuando se me requirió, ahora sí que el desarrollo del escenario, ¿no? Y eso es lo que fortalece una historia de terror. La locución se complementa con los detalles. ¿Hubo alguna parte, o sea, de esa transición? O sea, ¿hubo maestros o alguien que recurriera, que te formara? Bueno, ya nos contaste, ¿no? Que todo inició a partir de la secundaria, pero, o sea, de ese momento a la fecha, o sea, aparte de la lectura, ¿ha habido, no sé, personajes que te han influido? Mira, en lo que respecta a la locución, la verdad es que no me siento a buscar ahí en internet o algo, porque es algo que desde mucho tiempo, desde que escribía, no leía. Yo escuchaba lo que me contaban y escuchaba lo que me hacían llegar, y así es como yo fortalecía mis textos. Es lo mismo con este trabajo, ¿no? Pero ya hubo un momento en el cual, o sea, más reciente hablamos de que pues veía con mi novia videos así de terror y la locución era muy importante, ¿no? Repercutía mucho y es donde que me voy a robar esta frase o algo. De eso estoy hablando, de que no solamente era la mera lectura, sino también nutrirse de, aunque sean youtubers o algo, te vas puliendo, te ¿no? vas puliendo poco a poco. Antes de continuar, creo que igual las personas nos están escribiendo detrás de cámaras, por favor. Carlos Salas nos comenta, crack Tito Gael. El primo. No, para que también sepan que están involucrados, o sea, todo esto es una interacción, tanto virtual, en el momento, exacto, estamos haciendo un relato de terror. Hace rato estábamos diciendo que hasta iba a aparecer un duende aquí mismo, o íbamos a sentir hasta el diablo, ¿no? Con un rosario y todo eso. Prendiendo y apagando, ¿no? Sí. Es más, apágalas una vez. Así. Para que nos dé miedo. Cuyo Hugo nos comenta, un saludo a Gael, soy fan. Gracias. Es curioso porque cuando empezamos a hacer la promoción cuando lanzamos el cartel, vi cómo te estaban escribiendo, ¿no? O sea, y de cierta manera eso me llama la atención porque es obvio, has generado empatía, ¿no? Y menciona, y lo quiero correlacionar justamente con esta parte de la pregunta, ¿no? De este proceso de cambio de lo literario, de lo escrito en papel a lo ya narrativo. Aparte de la locución, ¿qué otras herramientas utilizas para poder envolver a la gente? Porque en lo personal yo he querido hacer historias así narrativas y de verdad no me salen, no hay así como que pegue, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué herramientas has utilizado y te han servido a ti para justamente empatizar con las personas, para envolverlas, como tú dices? Como tú no puedes agarrar a una persona y llevarla al sitio de donde ocurrió, agarras una fotografía, un sonido, un olor y lo presentas. Esa es la forma en la que tu lector dice, está perro, ¿no? Está perro. Y fíjate que ahorita volviendo un poquito al tema de que me dijiste que cambié mucho, pues cambié porque cuando escribía para mí. Pero cuando empecé a contar historias me di cuenta que las historias como que gustaban más. Yo sigo escribiendo para mí, sin embargo... ¿Sí? ¿Qué pasó? No, nos comentan, Nain Franco, saludos a todos, Cicuta de Oro, fomentando la cultura en Papantla. Su amigo y seguidor, Nain Franco. Un saludo a Nain. También tiene buenos relatos, Nain. La verdad es que lo tuvimos aquí en escena, un gran músico de Un híbrido. día yo creo que tendremos que reunir así, bandas, pero varias que Muchos tengan personajes. la misma... Especial de aniversario. Un especial. Sí, algo que les encanta mucho, o nos encanta a nosotros, siempre tenemos a grandes invitados, para nosotros son de honor, porque cada uno tiene su talento, su trayecto, su visión y su panorama de qué es lo que está percibiendo de su entorno. A lo que nos referimos es el arte, la cultura y la gran diversidad que existe y que hay en nuestra localidad, porque a veces nos limitamos a lo que siempre mencionamos, los códigos culturales que abundan, son positivas y son buenas, pero también hay otros temas de que abordar. En este caso Gael lo está haciendo, porque de otras personas que también me encanta cómo lo relata o lo cuenta, ha sido el maestro Nain Franco, que dentro de sus historias o detrás de escenas siempre nos ha contado temas que abordan ese terror o ese miedo. Y es como lo que menciona Gael, que a veces la misma atmósfera del espacio o del lugar donde se fue llevado a cabo este relato, la experiencia vivida de otra persona, él lo retoma y lo está poniendo hacia el que lo está escuchando. En este caso, ¿cómo ha reaccionado el sector de tu público o el sector de esa parte que te escucha? Depende mucho de la historia. Hay gente que de plano no me quiere escuchar para nada.
En el aspecto de que les da mucho miedo. O sea, una vez llegué a una fiesta y ya eran como las 3 de la mañana. Oigan, ¿quieres escuchar una historia de terror? Era No, espérate, bautizo de espérate. seguro, güey. Era bautizo, totomoche. Tantito pausa. ¿Nos vas a contar una historia de terror? Les voy a contar 3 historias de Ah, terror. la primera, ya para entrar Bueno. en calor, entrar en calor. ¿Puedo apagar la luz? ¿Alguien nos comenta? Celica Salas, Dios los bendiga a todos, en especial a mi nieto. Carlos Salas nos comenta, cuenta la del niño loco. Pues fíjate, me dio la mente Carlos Salas porque esa es la que voy a contar ahorita. ¿Listos? La Sí. luz, la luz. ¿Se puede apagar la luz? Tantito la luz. ¿Sí? Eso. ¿Qué me Desenchufamos uno. A ver, Ándale. Eso. Sí. Bueno, la cosa está así. En Papantla hay una casa en la Mariano Escobedo, cerca de la Cruz Roja. Esa casa es una casa de 3 pisos que la hizo mi bisabuelo hace ya muchos años, él la hizo solo. Entonces mi abuelo en su momento, él empezó con la casa en obra negra, ¿no? Lo típico. Entonces, cuando él empezó la casa, él solía quedarse, él acostumbraba mucho a quedarse y nada más estaba el primer piso. Pero pues mira, para ambientar un poquito más sobre cómo estaba la casa tenía un pequeño portón, tenía una salita, tenía un área de, pues sí, un comedor, tenía un patio y en el fondo estaba su habitación. La verdad, él es un hombre pues bastante, bueno, que en paz descanse, bastante curioso. Entonces tenía un baño que estaba completamente en un callejón. Entonces hablo de que él cuando iba a bañarse, porque en ese entonces que estaba en obra negra la casa, acostumbraba pues a bañarse en ese pequeño callejón ya tardes de la noche, pues estoy hablando de que fue hace, ¿qué será? 80 años, 90. Entonces él acostumbraba a bañarse y salía y como estaba solo, llegaba a la habitación y pues se cambiaba. Entonces él recuerda que esa noche la casa, pues como que les comento, estaba en hora negra, no tenía luz. Se acerca y empieza a escuchar pasos. Empieza a escuchar pasos y él pues todavía no salía del callejón del baño, ¿no? Tenía que acercarse un poquito más. Entonces llega al área antes de su habitación y nota que la habitación está muy fría. Entonces él dice, pues, ah caray, ustedes saben, Papantla es caliente. Papantla siempre es caliente, entonces el que le haya llegado esa brisa fría, a pesar de ser la noche, sí fue como que confuso. Entonces él se acerca donde estaba su camita, una cama individual, el colchoncito, y ve de pronto, mientras se acercan, cómo se va iluminando una silueta de espaldas. Entonces, lo que no llama la atención es la silueta. Lo que llama la atención es qué vio en la silueta. La espalda era una espalda muy arrugada y era un hombre desnudo. Te estoy hablando de que tenía la complexión de él, pero completamente pálido. Pálido y desnudo. El señor viene y hace lo siguiente. Está sentado así, ¿no? Estoy hablando de que esta es donde se recarga la cama. Voltea lentamente, se levanta, se pone de pie y corre hacia una esquina. Cuando corre hacia la esquina, desaparece por completo. Y la historia no termina ahí, porque a pesar de que mi abuelo se espantó mucho, mi bisabuelo continuó echando de la casa, no se rajó. Entonces él continúa la casa, termina el tercer piso y entonces ahí empiezan a salir muchas historias. Mi primo Jorge, una vez relata que en esa misma casa, también en obra negra, la parte de arriba, pues esa casa no termina de construirse. Por algo. No Llega, será el lavasolo ese. llega y ve cómo se asoma un niño con la misma complexión que el anciano. Hablo de un niño como de unos 5 años, ¿no? Completamente pálido, arrugado, se asoma y hace el mismo modus operandi. Ve que lo observan y corre hacia una esquina y desaparece. Y algo de que no solo ha sido una vez. Después de eso, una prima, tía también llegó a ver a ese niño. Igual, misma postura, un niño sin ojos, pálido, arrugado y pequeño. Entonces, esas son las historias que nos narran ahí y me parece muy curioso porque es una casa en la cual yo he dormido y jamás he escuchado nada. Pero tal de que mi bisabuelo vio algo, mi primo vio algo, mi tía vio algo y es inexplicable. ¿Qué hay ahí? ¿Que por qué yo no lo puedo ver? ¿Por qué mi primo no lo puede ver? ¿Por qué mi mamá no lo puede ver? Entonces, ahí se los dejo su criterio, ¿no? De que hasta cierto punto, en el plano astral, creo que todos están seleccionados para afrontarse a uno de esos entes. Entonces, los dejo su criterio. Tengo muchas historias más aún, pero estoy hablando de una historia papanteca, una historia que ocurrió aquí, y como podrán ver, es una historia que evolucionó desde hace 80 años hacia acá, hacia la actualidad.
O sea que esta historia nos lleva bueno, lo percibo de que cada uno de nosotros es más sensible que otro, podríamos tomarlo así, Claro que sí. y que podríamos ver una persona, podríamos estar en un espacio o habitando en un lugar y pueda sentir una sensación y la otra persona no pueda sentirlo. Es correcto, o sea, te hablo de que yo como narrador me he intentado ver, ok, no he llegado a los extremos, pero, a ver, me he quedado de madrugada, he caminado, muy discretamente, porque pues, no lo voy a negar, también me da miedo. No soy de acero, pero no los veo y yo digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué ellos sí? Y no es como que me sienta así muy maldecido, al contrario, me siento genial porque no los he visto. Pero te pones a pensar en qué hay debajo de esa casa, qué hay en esa casa, qué es lo que hacen esos entes ahí. ¿Habrá oro? ¿Habrá un cementerio? ¿Qué es lo que sucedió en esa casa? Fíjate que ahorita que menciona Gael de este oro, está también esta creencia de que justamente aquí en Papantla, para quienes nos estén viendo fuera del municipio y del estado, que en ciertos lugares de aquí de Papantla hay oro enterrado y hasta que no se aparezca justamente como mencionan el familiar selecto o el prodigio, hasta que no vea justamente dónde está brillando es como lo va a desenterrar. Entonces esto me lleva a pensar mucho justamente cómo se van dando otras historias. Yo una vez escuché una historia en el taxi de un señor de Poza Rica y él petrolero jubilado y se había comprado un aparato para detectar oro porque el señor se dedicaba así en las casas, dice que donde se aparece una llama, porque quiere decir que ahí hay oro o algo, ¿no? Algo enterrado. Y el señor se dedicaba a eso, se había comprado su aparato para detectar metal. De hecho, Chamoy ya está loca, Alterando, Sí, de hecho, en mi familia me contaban que pues, en las casas, las antiguas construcciones de aquí de Papantla, cuando las hacían de barro, metían una ollita de oro. Entonces no sé si también convenga de ahí. Sí, igual también he escuchado que dentro de cada construcción que se hace o antes de iniciar una obra en negra, cuando se tiene la estructura o apenas se va a dar el primer cemento, entierran monedas o entierran en este caso dinero para que haya la cuestión monetaria, ¿no? O haya una cuestión económica. Pero lo que me sorprende es el personaje, o estos dos personajes, que tal vez sea el mismo, ¿no? El anciano, todo arrugado, y el niño, que puede ser el mismo, que tal vez me imagino que se murió, Se quedó atrapado. quedó atrapado y ha envejecido. Odisea. Sabe. Aprende. Lo vas notando. Enseño. Enseño. No, Sí. es- También de los puentes, también por ahí si puedes investigar, se dice, ¿no? Que luego en los puentes, yo me acuerdo que de niño escuchaba historias que en los puentes, en los cimientos, se enterraban así también, creo que niños muertos. No, es que ahorita que dicen esto me acuerdo de una exnovia que tuve que me contaba que justamente su abuelo tenía un tipo de trabajo muy especial que prácticamente trabajaba para los de Pemex, pero ella me decía que ese trabajo que tenía era nada más consistir en vigilar a una persona y una vez que se trabajaba con esa persona ya no volvía a aparecer, ¿no? Entonces me contaba esta persona que prácticamente cuando había construcciones había personas especialmente que se dedicaban justamente a, no sé, o sea, ella me lo contó así, ¿no? De parte de su abuelo, que había personas especialmente encargadas de que hacían desaparecer personas para justamente, como dice Víctor, ponerlas en el puente, o sea, las sacrificaban, ¿no? Entonces me quedé así, o sea, Puente Remolino. la bestia. Simón Tiburcio. Simón Tiburcio. Cañitas. Tenemos muchos comentarios. Pero- Piti Ugalde, saludos, Cicutadoro, interesante. Saludos. Sabe. Locos. Carlos Salas nos comenta, Mari también lo vio, La prima. la más reciente aparición del niño, también aparecieron manos pequeñas en las paredes de él. Eso, no, mi primo es el que vive ahí y él tampoco ha visto nada jamás. Entonces sí te quedas como que mi primo y mi abuela jamás han visto y cómo es que mi bisabuelo que pasa descanse y mi prima y mi primo. ¿Será no que han hay visto. mayor sensibilidad de presencias? Mira, hay algo que ya me O llamó. será algo de... Es que ha de ser que tú vas a tener el fuego, cara. Vas a El encontrar la indicado. olla de Vas a sentar el oro, güey. Ahí está. Al rato lo vas a Gael armando la casa, güey. Bien corrido, man. Esto está, sí, es de temor. Y me viene esta pregunta para Gael.
¿Has tenido una experiencia propia, algo que sobrenatural o algo que se te haya presentado? Jamás. Jamás. Neta. Es la ironía, es la ironía de la vida. Yo jamás he presenciado un acto de fantasmal, ni psicofonía, ni nada, o sea, jamás lo he tenido. Todos me lo cuentan, y creo que como yo no lo he tenido y me lo cuentan a mí, siento que estoy con esa responsabilidad de contarlo, ¿no? Porque ya no soy yo el que cuenta, sino soy el que escucha las historias. Yo sí las comparto a ustedes porque quiero que, si ustedes tampoco tienen experiencia, también compartan el temor, ¿no? La historia del terror. Pero yo no, la persona jamás he tenido ni una. ¿Nos contarías otro cuento, otro relato? No es cuento, sino es otro relato que también te hayan mencionado, algo que tú gustes compartir para las personas que nos están viendo. Y aparte, los que lo están viendo también pueden escribir sus historias de terror, ¿eh? Exacto, también las personas de, ahora sí, el gran personalidad que es el público que nos sigue, Cicuta de Oro, igual este es el espacio, pueden dejar en los comentarios un relato que les haya pasado, o si lo quieren escribir, igual nosotros lo subimos en la página con mucho gusto, porque la idea es compartir todas las experiencias que hemos tenido en nuestra localidad. Entonces, ¿qué onda? ¿Otra? Otro. Aviéntatelo, Bueno. aviéntatelo. Esta historia que les voy a contar es una historia secreto a voces. Más que nada porque es una religión. De hecho, esto que lo que voy a contar puede ser hasta cierto punto controversial y quiero que lo tomen como punto neutro. Es decir, que no se lo tomen personal, que si alguno es creyente, tampoco se lo tomen personal. Yo lo estoy narrando desde un punto de vista de alguien Ya me voy. que no conoce el culto, que no conoce el culto y pues puede parecer hasta cierto punto sorprendente, ¿no? Esta es la historia del niño Fidencio, que ocurre en el Espinazo, Nuevo León. Esta historia pues ya es de Nuevo León y esta historia pues sí está completamente investigada. ¿Pasa algo? Eso me da miedo, ¿eh? ¿Se desapagó la pantalla? No, está todo bien. No, sí, Es el tiene que haber terror, espantado. sí, ya sí nació. Ya nos ha pasado. Con el terror en vida. Niño Fidencio. Al revés, al revés. Bueno, el niño Fidencio es una historia que cuentan mucho allá en el Espinazo, porque es una figura que así como es que Sol Verde, como es Emiliano Zapata, así como yo lo podría comparar con la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Por eso les digo que me gustaría que fueran neutros en este aspecto, porque la historia tiene que ver mucho con San Judas Tadeo, el icono que aparece, ¿no? ahora sí que la religión católica. Esta historia ocurre hace mucho tiempo también, donde nace un pequeño infante. El infante, a eso de los 16 años, no se había desarrollado. Seguía teniendo una estatura pequeña, seguía siendo lampiño y con rasgos muy afeminados. O sea, estamos hablando de que era un niño ya adulto. No sé si me llego a explicar. Sí. Entonces, el ente, bueno, el niño que entonces estaba con vida, era hasta cierto punto increíble, ¿no? Como una persona de 16 años parecía un niño de 8. Entonces, eso es lo que parece alarmante y no es lo importante. Lo importante sucede cuando él fallece. Se cuenta que tal era el niño Fidencio, lo interesante de él murió a los 20 años parece, que cuando murió lo enterraron ahí en el Espinazo, enterrado. El niño igual, parecía de 8 años, una persona de 20 años parecía un infante de 8 años. Entonces, al momento de ser enterrado, la gente empieza a decir, no, es que el niño Fidencio pues, era un regalo de Dios, ¿por qué falleció? Entonces, ellos empiezan a darle mucha fe y devoción a él. Y de un momento a otro, al empezar a creer en él, empezaron a tener mucha abundancia. Mucha abundancia, hablo de que tenían puertos, había personas que estaban enfermas, se curaban. Y esto pues sí como que parecía interesante, ¿no? Como que, ¿por qué? Entonces, se narra que al niño Fidencio se le sacó de la tumba y se empezó ahora sí que los partes de sus huesos se empezaron a dejar en casas de las personas, en pequeñas cajas. Entonces, en una casa estaba la pelvis, en otra casa estaban los huesos del pie, y así, ¿no? Cada quien era devoto al hueso de que se le había otorgado. O sea, estoy hablando de que era una comunidad pequeña. Entonces, sucede lo siguiente. La fe empieza a ser aún más grande porque empiezan a obrar, o sea, el niño Fidencio empieza a obrar de mucha manera, que un día un individuo agarra una estatua gigante de San Judas Tadeo, arranca la cabeza y pone la cabeza del niño Fidencio. Y desde entonces vienen y se cierran completamente la civilización y se pierden en el universo. O sea, hablo de que ahí acceder es difícil y salir es un poco más difícil, porque la ciudad ya está completamente religiosa ante el niño Fidencio. Incluso en internet pueden buscar niño Fidencio y va a aparecer esta imagen de San Judas o la Virgen de Guadalupe con su cabeza.
es idéntica, cargando al bebé, con la luna debajo y con la cara del niño Fidencio. Entonces esto resulta intrigante porque dices, ¿en qué momento el niño Fidencio pasó de ser un cadáver a un objeto De culto. altamente de culto? Y hablo de que hasta la fecha, en el Espinazo, Nuevo León, mucha gente dice que se escuchan pasos adentro. O sea, los turistas que han ido a investigar dicen que se escuchan pasos a la hora de la noche. Y esto se cree porque, al final de cuentas, los huesos siguen estando en las casas. Hablo de que sigue estando el niño Fidencio cuidando la zona. Y es alarmante porque si ellos se encerraron en ese momento, en su ciudad, en su mundo, ¿qué va a pasar cuando el niño Fidencio se extienda? Y es aquí cuando vengo a la segunda parte de la historia, ya que hubo un momento en el que yo estuve trabajando en una tienda y me enteré de esta historia. Y algo que sucede mucho es que dicen que cuando tú conoces al niño Fidencio, inevitablemente lo vas a topar en algún momento de tu vida. Entonces, ahorita que ya lo sabemos, en algún momento se lo van a topar. Entonces, hablo de que cuando yo... Echó la maldición, cabrón. Me dio miedo. Cuando yo me enteré de esta historia, a los 3 días en el trabajo en el que yo estaba, aparece una señora con una playera del niño Fidencio. Así, de cardíaca docena. Pero la historia no acaba ahí. Viene y me vende un dije. Me dice, mijito, ¿no quiere comprarme un dije? No, doñita, muchas gracias. Se va la doñita bien agüitada. Empezamos a trabajar. Llega mi compañero de trabajo, abre el cajón y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Compraste el dije de la doñita? Agarro el dije y era el niño Fidencio con dos conejos. Así es de interesante la cosa. ¿Cómo llegó el dije? Ni la menor idea. ¿Y qué significan los conejos también? Es una pregunta muy ¿Y por qué interesante. dos? O sea, entonces hablamos de que esto del Que niño de Fidencio hecho- ya se volvió como culto, ¿no? Es correcto. A rato, creo que Tendrá- vamos a tener tendrá algo que... ver Hay que enterrar los dos conejos para que no nos conejos. aparezca. Sí, sí, Tendrá claro, algo que claro. ver los conejos con el personaje aquí en el Tornacapa, ¿no? Con 13 conejos. La simbología. Las 13 ¿no? conejos. Diciendo que tú, pues aquí, ¿no? En Papantla. Y es que también la triada, ¿no? Pasaron 3 días para que se te presentaran Con 2 conejos, es dos correcto. conejos. Y la señora, a pesar de estar vieja, relativamente hablando, parecía tener una vitalidad increíble. Entonces sí me parece sorprendente. Yo no vi el dije, lo vio mi compañero, me lo muestra y efectivamente era el dije del niño Fidencio con 2 conejos. Así la cosa. Y actualmente, ¿cómo está, pues ahora sí, ese culto, esa situación allá en Nuevo León? Cuando yo terminé esta historia, porque le di cierre por completo, la verdad no lo voy a negar, sí me alarmó, lo puse en stop, porque todo lo que... dime. ¿Por qué? O sea, ¿por qué fue que, o sea, como mencionas, ¿no? Cuando empiezas con esta cuestión de relatos, pues obvio, es indagar, investigar, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que te hizo así como que no, ya que ya doy carpetazo y... Bueno, lo que me hizo dar carpetazo es que, como les comento, el espinazo se cerró en el tiempo. Entonces, encontrar información sobre eso es agarrar una moto e irte a la aventura. Entonces, irse teniendo estos pensamientos de voy a investigar lo que está sucediendo ahí es no volver. Porque imagínense, si yo investigando encontré eso, el acercarme a la zona, el espinazo, pues debe ser algo cardíaco, ¿no? Más que nada debe ser turismo. Si El es que que acaso busca, tienes encuentra. Es correcto. Sí, creo que hasta esto nos deja a todos pensando ahorita. Igual a las personas que nos están viendo, creo que también a ellos se les va a presentar o tienen que Y buscar. rompieron el teléfono. Ya se salieron de la transmisión porque... Ya, Sí. denunciar contenido. No, es que todos estos relatos, pues sí, tiene una cuestión de historia relatada, ¿no? O sea, transmitida y que ver en un pueblo o en un lugar que de repente se pierda o que de repente salga dentro de esta parte de contacto de civilización, no completa, pero sí hay un contacto todavía porque el que investiga pues siempre va a encontrar cosas, ¿no? Va a estar en esta relación de uno tras otro hasta todos los relatos que se llevan. ¿Y en algún momento alguien se ha acercado a ti para hablarte más a fondo sobre este tema? Sobre el niño Fidencio, no. Fíjese que el niño Fidencio fue una investigación muy autónoma y ahí se cerró. Se cerró porque pues no me daba la tarea de investigar más. La historia que sí he escuchado mucho, que están acercado mucho a mí, es acerca del culto de Emiliano Zapata, que es un poquito más de lo mismo. Es como el niño Fidencio, sin embargo, el culto de Emiliano Zapata es un poquito más agresivo. A ver, estamos para escuchar. Creo que hasta el público lo pide también, aunque no lo digan, pero sabemos bien que quieren saber. Bueno, el culto de Emiliano Zapata es muy similar al culto del niño Fidencio, sin embargo, este culto es más peligroso porque está completamente disperso en Nuevo León. Hablo de que no se encerró en el tiempo, este sí se expandió. Y hay una pregunta que se suele hacer mucho a los ancianos de
de Nuevo León es llegar y preguntarles, ¿usted conoce a Emiliano Zapata? Y si esa persona es conocedora del culto de Emiliano Zapata, él te va a decir una cosa diferente. Estoy hablando de que él te va a decir algo muy, muy específico, algo así como una frase. Y de hecho eso lo pueden buscar en YouTube, porque esta de la frase, lo encontré ahí, pero yo lo escuché a voces, de que por mi casa hay una pequeña zona de culto donde las personas van y solicitan abundancia, solicitan una pareja estable, solicitan un buen negocio, solicitan también mucha felicidad, o sea, es cosas muy variadas. Entonces hablo de que la gente va y tiene que amarrar algo para que eso suceda, para que algo de eso se entregue. Caray. Por ejemplo, te voy a contar una historia de una persona que no voy a decir su nombre. Me lo cuentan, ¿no? Me cuentan de que mi compañero va y se acerca porque él sí era seguidor del culto. Va y se acerca y escucha que una muchacha pide, le dice, quiero una buena pareja. Agarra un perro, agarra unas flores y las mete en la cubeta. La tapan y se van. A los 3 días, también, no, tal vez no fueron 3, tal vez fueron 4 o 5, sí, fue muy variados. 3 días es un aproximado, ¿no? A los días, esta muchacha empieza a salir con un sujeto. Un sujeto bastante bien vestido, bastante fornido, guapo, o sea, cubriendo estándares, extractivo, cubriendo estándares. Y es donde tú te quedas de que, ¿cómo? Y tú puedes llegar a Nuevo León y vas a ver estampas de Emiliano Zapata. Como te comento, si tú le preguntas a alguien en un bar, ¿conoces a Emiliano Zapata? Te puede o contar la historia que te muestra la historia, ahora sí que la historia mexicana, o te cuenta el culto. Entonces, sí es un arma de doble filo, porque tú tienes que ser muy preciso con tus palabras. Si tú vas con interés de conocer la historia, no te la van a contar. Si vas con interés de unirte al culto, eres bienvenido. Entonces, por eso digo que es agresivo. Porque en caso de que tú quieras iniciarte, por ejemplo, y yo soy partícipe de este culto, yo te voy a decir que no. Y voy a buscar la forma de que olvides que ese culto existe. Entonces, está esparcido por todo Nuevo León. Desconozco por completo si está en otros lados, pero Nuevo León se ha visto mucho. Hablo de que mis vecinos tienen esa estampa, tienen cuadros de este hombre, e incluso en las calles de Nuevo León se suelen vender estatuas de Emiliano Zapata. El culto es grande. Sí, nos deja pensando a todos. Y pues esto es lo importante, transmitirlo, porque creo que sí hay una gran separación territorial, me refiero a distancia, y tal vez por algunos no hemos llegado a visitar o vivir allá. En este caso tú que estás viviendo y estás todo en ese entorno, pues se va descubriendo todo el culto que se lleva a cabo. Y la gente que también nos ve o nos escucha, pues se está dando cuenta qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en otros lados. Y hasta lo mismo pienso, que Papantla también ha de ver su propio culto, su propio personaje, o dentro de toda esta sensación de energías, de formas, de pedir y de deseos. Nosotros tenemos la espada de Serafín Olarte. Interesante, espada de Serafín Olarte. Toca investigar. Sí, pues es otra historia que igual, otro relato que tienes que contarnos y esperemos que lo tengas. ¿Hay alguien que nos escribe, por favor? Ibis Cortés nos escribe saludos. Carlos Salas, lo que estamos viendo, el live también veremos al niño Fidencio. Va a estar ahí una ventanita. Sí, pues un saludo a todos los que nos están viendo, nos están comentando, pues que para nosotros es una gran alegría, porque igual un momento de descanso que tuvimos que fue oportuno para todos, pero otra vez estamos activos para dar toda esta información, invitar a grandes artistas y a todas las personas que nos conozcan o nos vean o que quieran estar en este espacio, son invitados. Las puertas no están cerradas, al contrario, este es un espacio abierto para todos los que quieran comentar, dialogar, tratar un tema o abordarlo. Igual, esto es una información, claramente, por eso el mismo título de Cicuta de Oro, Vanguardia Contracultural. Le damos un enfoque y otra construcción de establecer que hay conocimiento. Un conocimiento que siempre es continuo y es para todos ustedes, y es para nosotros. Maestro Malpica, ¿qué es lo que piensas ahorita con lo que acaba de relatar? Me quedé picado con las historias, realmente es esta parte a lo que me refería, que con la pregunta que te había hecho anteriormente, esa capacidad de envolver a las personas. Yo me quedé así a veces, o sea, con curiosidad, a ver, quiero investigar, quiero saber más, ¿no? Y es lo interesante, o sea, es justamente esa habilidad de poder
ahora sí, ay, ¿cuál es la palabra? Proyectar en la persona las historias, o sea, hacerlas uno, ¿no? O sea, apropiarse de hielo. Creo que en lo personal para mí es la actividad más importante de de alguien que se dedica a relatar, que es prácticamente todo un proceso de desarrollos y habilidades cognitivas que wow, me quedo, o sea, como persona me quedo así como que quiero saber más. Pero para esto, Rael, tal vez voy a estar un poco necio con esta parte y en el sentido de como yo te conocí en la cuestión literaria y la creación, ¿qué es lo que te llevó justamente a dar ese paso, esa transformación? Mira, aquí hago un breve paréntesis para Bartak. Saludo a Bartak donde quieras que esté. Saludos a Miguel. Hubo un momento en el cual él me invitó al programa Repulsión. No sé si llegaron a conocerlo. Claro. Repulsión era un programa desquiciado, criminal, inhumano. Y manejaba temas muy grotescos, muy escalofriantes, muy desagradables. Temas que no se tocan fácilmente y que pues a cierto punto tiene que tener también una cucharita para... Toño, te hablo. paréntesis. Paréntesis tantito. Una pausa. Una pausa, ¿Hay Toño, si comentarios? puedes ¿Hay pasar. comentarios? ¿Hay comentarios, algo de lo que sucede? ¿No? Igual, mientras Regresamos. esto es en vivo y esto es necesario siempre y es importante. Es parte de... Es parte de toda la... El niño Fidencio Sí, ya sí, se está sí. manifestando. Pues bueno, como lo dice ahora sí Gael, creo que un programa importante, igual búsquenlo. Está todavía en Facebook, todavía hay información que puedan encontrar de este canal que se llamaba Repulsión TV. Igual creo que destacaban ciertos invitados, artistas, músicos y entre otros temas que abordaban. Y cómo es, bueno, nos estabas tratando el tema de Bartak. ¿Qué ibas a mencionar o qué es lo que ibas a decir? Bartak comenzó con su iniciativa, una iniciativa muy altruista porque él ni siquiera salía. Él dijo, bueno, vamos a hacer un programa así, del estilo repulsivo, del estilo desagradable. Y empezó con las historias pesadas, ¿no? Empezó con historias desagradables, con historias muy tabús, Charles Bukowski, habló de Crosset, cómics, todo lo que era explosión, ¿no? Brutalidad. Y cuando yo empecé a adentrarme en el mundo, porque también leí sus relatos, me di cuenta que el realismo es hasta cierto punto muy necesario. Porque si tú vas endulzando la vida, creo que no llegas a ningún lado. Vives una vida muy dulce, muy mentirosa. Entonces cuando empiezo a gustarme este rollo, empiezo a picar piedra, a ver qué conseguía, y empezaron a surgir relatos bastante grotescos, bastante agradables, que en su momento no los hacían tan geniales. Lo que los hacía geniales era la ambientación, la descripción, el desarrollo, que la historia pues sí sería un poquito monótona, un poquito cliché, pero la forma de abordar el tema pues era lo que me gustaba, ¿no? Explotar. Y eso fue lo que me hizo cambiar, ¿no? Mi estilo de escritura, mis textos, todo eso cambió por Miguel Ángel Bartak, que me dio la oportunidad de trabajar en Repulsión. Entonces, cuando investigas la historia, ¿la ensayas o la improvisas o la escribes antes y después la relatas? Depende mucho. Hay historias que son bastante largas. Hasta ahora tengo cerca de 3 casos muy largos que aún siguen estando hoy hasta la fecha activos. Y esos sí los anoto. Hay otros que sé de memoria. Por ejemplo, esos Sí, los sí. sé de memoria. Hay otros que de plano están en mi Instagram o los vuelvo a escuchar. Porque sí, no me puedo aprender todas. De hecho, ahorita no me acordaba ni cuáles decir. Entonces, veo de qué va el drama y ya me acordé. Ya me acordé de qué trata, ya sé cómo abordarlo. Y es ahí cuando yo releo, lo proyecto y lo narro, ¿no? Te digo que la improvisación lo es todo. Y un buen improvisador hace que el texto sea bueno. Y entre esto, ¿cómo se llama tu podcast? ¿Qué nombre tiene? Para que lo que busquen o investiguen. Chanek Historias, así lo pueden buscar, Chanek Historias, o en mi Instagram búsquenme como jgaos con Z. Y ahí están más avanzados. También hay página de YouTube. Ahí, No, muy lamentablemente no me he tomado el tiempo de trasladar los videos, porque sí son varios, yo creo que ya son unos 10. Entonces, sí están bastante cortitos, de 40 minutos, 50. Okay. Hay una relación interesante. Mencionaste a un escritor importante para Papantla, que también está dando una apertura hacia el cambio literario que comúnmente escuchamos en Papantla, porque siempre es lineal anteriormente, o los temas que abordaban siempre tienen que ver con nuestra localidad. Pero también exigimos o vemos que hay otros temas que abordan otros artistas
pero que no se les abren espacios y de alguna manera tienen que ser independientes o buscar un camino sinuoso para ir encontrando ese objetivo. Pues mencionabas a Barta, que lo mencionamos igual ahorita en esta transmisión, que investiguenlo, también ha publicado, tiene unos relatos interesantes. Igual su narrativa tiene que ver con la cuestión de la repulsión y todos los temas que él aborda, con cuestiones también de extraterrestres y una mezcla de terror y miedo. Tal vez mis palabras se quedan corto para citarlo o para mencionarlo o darle una referencia, pero entre todos estos casos centro esta otra pregunta, Gael. ¿Qué piensas de los escritores o de los poetas o de los artistas de la localidad de Papantla? Te seré muy honesto. Cuando yo estaba escribiendo, no había muchos escritores. Y los que habían eran muy arcaicos. Hablo de que, sin tirarle caca a nadie, ciertos grupos estaban muy estancados en ideas muy retrógradas. No se abrían la caja de Pandora, no se daban la tarea de explotar la mente, las ideas. Y honestamente, si antes no conocían, ahora mucho menos. Digo, no es que yo sea la cereza del pastel, pero sí en el medio tú llegas a conocer a mucha gente muy interesante, y te empieza a relatar las historias, la poesía, la prosa, los cuentos. Pero eso fue, te hablo de que eso pasó hace 4 años, 3 años, ¿no? Y en la actualidad yo ahorita no conozco un escritor aquí papanteco, pero no lo conozco no por gusto, sino porque la cultura, aparte de que no se les da la inversión, tampoco se les da el espacio. Está bien, todos tenemos amor al arte y adelante, vamos a trabajar día y noche corrigiendo y escribiendo textos. Pero vamos a ver, ¿qué mejor que trabajar en lo que amamos? Entonces, si hubiera un poquito más de apoyo de parte del gobierno, ya metiéndonos un poquito más en esos temas políticos, en el ambiente de la economía, yo creo que había muchísimos más escritores inspirados, dedicados, que exploten la mente de ideas. Esto es algo interesante e importante para los que nos están viendo. Todos buscamos un objetivo claro para lo que es trascender la cultura, y como ya lo dices, ¿no? Hay espacios cerrados, su mente tal vez, o no hay apoyo realmente o espacios que abran estos canales de experiencia. Lo hemos platicado mucho con el maestro Antonio Malpica, qué es lo que sucede realmente en Papantla. Se habla de que hay arte, de que hay cultura o de que abunda, pero los que están dentro de esto o los que se dedican realmente ven todo lo contrario, porque no hay un apoyo que realmente esté dejando, no una cuestión económica, sino más bien un espacio de darse a conocer o de que el público o la gente se sensibilice a estos campos de lo que es la cultura y la parte literaria. Y también tratar temas que no solamente se encierren en la burbuja cotidiana o la burbuja que podríamos decir que es comerciable o que es digerible, sino hay temas que es todo lo contrario, que es como un golpe fuerte directo al rostro o a la cara, y eso te hace despertar una verdad. Eso es la razón por la que estamos haciendo Cicuta de Oro, haciendo invitación para todo el público que quiera promover, dar a conocer o dar también su punto de vista a lo que está sucediendo en nuestro tiempo y espacio. Pues quiero abrir el espacio para que entre el maestro Antonio. Se lo llevó el niño Fidencio. Sí, para que otra vez nos integremos. El maestro Malpica. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendación o tip le darías para aquellas personas que estén interesadas en los relatos de terror? ¿Cómo pueden comenzar o cómo pueden iniciarse? Sí. Bueno, antes que nada, quítense el miedo. Antes que nada, quítense el miedo, porque esto se ve de diario. O sea, si te van a contar una historia, no puedes estar llorando. Si te van a contar una historia, no puedes estar tiemble y tiemble. Tienes que escucharla con mucho valor. Y de hecho, eso es lo que te pone en la línea de lo espiritual, te pone a la cabeza. Te dice, yo soy el bueno y yo puedo escuchar lo que sea. Hablo de que una persona con mucha fortaleza mental nutre el alma. Entonces, si tú quieres empezar como escritor o quien sea, quieres ser apoyado, tiene que quitarse el miedo y dedicarse a escarbar. Porque las mejores historias no están en YouTube, no están ahí en Facebook. Las mejores historias te las cuenta tu vecino, el que vive allá en Laguna Verde, y va todos los días hasta allá, y cuando regresa ve a una señora ahí sentada en la laguna llorando. O sea, eso es lo que quiero mostrarte, ¿no? De que a veces las historias de terror están a la vuelta de la esquina y tú te vas a Hollywood a verlas, y pues eso no está bien. O sea, la historia, la mero bueno, está aquí. ¿Ok? Aquí en Veracruz, aquí está lo mero bueno. Aquí es una fuente de petróleo inmensa, tú llegas, escarbas y encuentras oro. O sea, sí.
Hasta lo tenemos al lado. Yo creo que ese es el gran dicho. Nos comentan. René Vadillo nos comenta, excelente espacio, un saludo a todos y un gran abrazo. Saludos. Un saludote a toda la banda. O sea, es lo bonito, Sí, tío. apoyado. Apoyado, esto es hermoso. El niño Fidencio nos reúne hoy. O sea, tiene que haber caos para que otra vez Caos, destrucción. güey, que te meta ahí, Y es como que, inyecte, güey. órale, es como que la adrenalina que necesita Cicuta de Oro. O sea, si no hay caos, no hay trascendencia. Es como otra vez volver a restablecer la. Me siento feliz. y me Exacto, encanta. el orden. O sea, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, como güey. bien Paolo Pasolini, Marqués de Sade, Chabukovsky, hasta hay tantos escritores que nos fascinan y hasta cineastas también hay que mencionarlos. Pero como dice Gael, Veracruz es un lugar lleno de tanta satisfacción de cómo es el gran juego que tenemos con las deidades. Y me refiero a lo que es la muerte en este caso, ¿no? La sí, muerte, sería. el fantasma, la brujería o el chamanismo o hasta el mismo hecho de los chaneques, duendes que lo escuchamos y ya una personaje ya tan peculiar que todos Sí. conocen, la Llorona. Ya es familiarizado, ya es común. Pues hace ratito estábamos hablando, ¿no? De los brujos, ¿no? De cuántos brujos hay aquí en Papantla. Y ahora sí, para mí es común hablar de eso, así para mí fue, por tal calle, aquí cerca hay un brujo, ¿no? Y ya es así como que empezaron los nombres, ¿no? Que fulano, sutano, y yo, no. Entonces es interesante, ¿no? De cómo justamente estas historias ya se vuelven parte de una cotidianidad, ¿no? O sea, y lo interesante es empezarlas a rescatar y contarlas, pero desde un estilo como lo haces, Gael, o sea, atrapar a las personas. Yo estoy picado ahorita con Niño Fidencio, al rato a las 12 voy a estar ahí buscando en YouTube, en internet, quién es el Niño Fidencio. Si quieres mañana temprano. Si quieres mañana temprano, te lo aconsejo. Un vientre de Que corazón. no va a dormir Toño. Voy a estar un rato, A las 3 de la mañana me está buscando información. Es que yo me pico, güey. Escucho algo que me impacta y ahí estoy buscando, queriendo saber, ¿no? O sea, en lo personal el efecto, ¿no? Son 3, 4 de la mañana y órale, no hay. Yo quiero entrar al del perro que se paraba de dos patas. Yo me quedé con hasta el mismo oración o palabra, no quiero llamarlo como el título del relato, pero es lo que te sorprende. Creo que mencionar Chamoy se para. Así, Chamoy, Morita, o que se asome aquí atrás. Así es. Se quita las patitas y son manos. güey. Y se avienta a la carretera, man. Como luego le decíamos al güero, si nos estás viendo, saludos de la vida. Saludote a la banda. Su pelirroja. Sí, no, es que cada animal es un ente vivo que tiene su proceso igual para llegar a la evolución humana y cada uno carga pues su gran piedra y es una piedra angular que todos tenemos y lo manifestamos. Y esto es lo rico, lo delicioso, como podríamos decir la miel Aguamiel. Aguamiel, ¿no? Sí, fermentadito y todo lo que nos da. Con naranjita. Para que rebaje bonito. Pero en esto, bueno, ¿nos cuentas del perro? Mira, es una historia que conté hace mucho tiempo, pero sí la recuerdo. Sí la recuerdo porque esa historia gustó mucho porque está en una zona muy inhóspita de Monterrey. Esa es de allá. Está en la zona de aeropuerto. Ahí en zona de aeropuerto hay zonas ricas, así como en todos lados. Ahí está la zona rica y pues había una plaza, ¿no? Una pequeña, ¿cómo se le llama? Fraccionamiento. Un fraccionamiento de casas grandes y pues ya sabes que a los ricachones les encantan los perros gigantes, ¿no? Entonces se comprende que una señorita tenía 2 huskies, ¿no? Un husky aquí y otro husky acá. Le encantaba sacar a pasearlos. Una noche camina alrededor de la mera entrada del fraccionamiento, camina en el área de básquetbol del fraccionamiento, pero esta área tenía la vista hacia el aeropuerto. Entonces había una gran división, o sea, una valla, y había puro monte. Ya en esa valla ya no había luces. Entonces, no sé si llegan a entender cómo lo quiero describir. Está el parque, más en el fondo está la valla, es una pequeña bajada y ya no hay luz de ese lado. Entonces, ella comenta que saca a pasear a los huskies y se los llevaba, ¿no? Pero esos son perros gigantes y hablo de que la señorita pues no estaba tan fornida como para aguantar a los perros y los perros se le van. Y pues ya era de madrugada.
Entonces se van, se lo ocultan en lo feo de fraccionamiento y regresa ella por su marido. Dice, oye mi amor, pues vamos a ver qué pasó con los perros. Y dice, pues claro que sí, le dice, vámonos. Entonces van y no los encuentran. Entonces eso parece sorprendente porque dices, ¿por qué Davo salió? Al otro día por la mañana van a buscar si hay algún hueco con los guardias. Y no, sorprendentemente no hay. Le preguntan a los guardias del aeropuerto a ver si se colaron por el ruido de las turbinas. Nada, los perros ni encuentran. Al otro día, por la noche, la señorita está sentada y escucha cómo aúlla el primer perro. Empieza a aullar. Y él dice, ¿será mi perro? Pues todos conocemos el sonido de nuestro propio perro, ¿no? No estoy muy segura, no voy a salir porque ya eran las 3 de la mañana. 3, 4. Escucha el segundo perro aullar. Ese ya con eso confirmó que eran sus 2 perros. Dijo, no, pues chance ya andan en la colonia, se salieron o algo. Ahorita los voy a meter. Se sale la muchacha, le dice el marido, no tardes, ten mucha precaución, bien huevón el chavo. No la acompaña. Entonces, escucha que el llanto viene de la zona de la que estoy hablando, ¿no? De donde estaba la zona muy inhóspita. Viene la señorita y se arranca a correr hacia acá. No da ni 10 pasos. Se arranca a correr y se mete. Shock, en completo shock. La señorita no dice nada, se sienta y se queda completamente quieta. Sorprendido, dijo, no, pues chance y en el transcurso en el que salió tuvieron un accidente, los perros están mal, aúllan porque no pueden caminar. X o Y, pues deja voy yo, dice el marido. Se para y sale su vecino. Oiga, esos son sus perros, le dice. Sí, ¿por qué? Llama a la policía. ¿Por qué voy a llamar a la policía? Estoy en un fraccionamiento privado, pago quién sabe cuánto de predial. Déjame acerco. Se va acercando y ve a los perros aullando del aro de básquet. Los 2 perros están parados a 2 patas, aullando. Te hablo de que el husky, perro gigante, se veía aún más grande, más grotesco. Entonces el perro se voltea y empieza a caminar otra vez en 2 patas. El otro perro termina de aullar y lo sigue en 2 patas. Como es una colonia rica, el que le dice, marca a la policía, agarra la pistola. Agarra una pistola, un rifle, y les mete un plumazo. El perro se arranca a correr y todavía en 2 patas desaparece. Al otro día no viene ni sangre. ¿Qué sucedió? ¿Qué era lo que vieron? ¿Quién sabe? La señorita tuvo que ir a terapia. La historia que nos la contó el marido. Y nos cuenta que la señorita tuvo que ir a terapia porque quedó muy choqueada. Hablo de que ella sí llegó a ver a los perros completamente sola. Y esto fue lo que la aterró. El señor de perdido iba acompañado y con un arma. Esto pues cualquier cosa, cualquier inconveniente se podía defender, pero la señorita no, quedó completamente choqueada y los perros desaparecieron. No hubo explicación, no hubo sentido. La verdad, ese fraccionamiento ya tiene muy mala reputación por esa razón. Y se acortó el fraccionamiento. Quitaron la zona inhóspita y la metieron más cerca. Así la cosa. Chamoy, ¿qué onda? Mañana Toño envenena a sus perros. Para cualquier pedo. Tienen una cremallera oculta los perritos. No, con Chamoy estoy pagando lo que no hice con Canelo. Cuenta la historia, ahora entiendo por qué el perro de 2 patas. El perro de 2 patas, no es cualquier cosa, man. No es cualquier cosa, no te lo encuentras todos los días y si te lo encuentras bien armado porque si no vas a quedar loco. Choqueado. Maníaco. Cínico. Desquiciado. No, eso sí, son relatos que sí te dejan con un gran sabor. Yo lo siento satisfactorio, estos relatos sí los siento satisfactorios. Y creo que cada uno pues va contando, ¿no? Pero dentro de este tema, bueno, de estos contextos que estás abordando, tratando, trabajando, ¿te has encontrado con otras personas que también se dedican a relatos de terror o este tipo de fascinación por investigar y que se dediquen también a contar? No. ¿O tú has conocido así en persona? No conocido. Hay gente que sí le gusta compartir, pero lo que se trata de comentarlas, pues no se comenta y es que a mucha gente no tiene ese taller, no tiene la instrucción, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo abordarlo. Entonces yo creo que por esa razón no he encontrado a gente que se sienta motivada. Tal vez si escarba un poco más,
si llegas a encontrar a alguien muy culto, muy intelectual, como por ejemplo se me ocurre el señor Canta la Piedra, que canta y narra historias en YouTube, muy buenas por cierto, de variadas, ¿no? Entonces, no, muy lamentablemente no, y yo le dedico esto a la formación que las personas tienen, porque a ver, tú en toda tu vida o tú, ¿cuándo llegaste a ver un taller de locución aquí en Papantla? Sí, cierto. Fíjate, ahorita me pones a pensar mucho en bueno, es un personaje y una agrupación contemporánea, ¿no? Este personaje, que en lo personal creo que todos crecimos con esas historias de este Juan Ramón Sáenz, con la mano peluda. Entonces, por ahí sí pueden checar, bueno, ya desafortunadamente falleció, ya tiene tiempo que falleció, pero las historias que cuenta son escabrosas y te quedas así como que caray, ¿no? Y es esto lo que mencionas, Gael, ¿no? De llevar un trabajo de investigación, no es nada más contar por contar, sino es adentrarse en la información y ahora de trabajarla, ¿no? Y con este grupo que hace rato estábamos hablando de estas tres personas de leyendas legendarias, que en lo personal para mí es un programa que me gusta muchísimo y cuentan varios elementos de historias de terror, leyendas y todo, ¿no? Entonces prácticamente para los que les interesa saber sobre este rubro, el canal de Leyendas Legendarias prácticamente tiene buenos elementos en lo personal, ¿no? Y es algo cierto, o sea, no hay un taller o no han existido talleres de locución o cómo narrar, y es algo que me lleva a pensar mucho a esto, que de cierta manera sí es una realidad, sí existen talleres, pero solamente son centrados para unos cuantos. Hace tiempo tuve una plática con la maestra Montserrat, si ahí nos está viendo, saluditos. Vainilla. Vainillita, que hablábamos sobre esta cuestión de cómo hay un diplomado que justamente es parte, se da justamente por parte de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Xochimilco, que es justamente ser mediador de lectura, ¿no? Te capacitan y está realmente muy bueno el trabajo, pero a nivel regional este tipo de talleres solamente se da para unas personas, sabiendo que debe de ser de entrada general, y para los que quieran participar solamente es para unas cuantas personas, ¿no? Y es justamente retocar otra vez el tema que hablaba hace unos momentos el maestro Rogelio, de cómo, o sea, sí existen espacios, pero es segmentado, es solamente para unas pocas personas, ¿no? Y a partir de esto, Gael, me lleva a hacer esta pregunta: ¿qué le recomendarías a un joven o a una persona que quiera dedicarse justamente a esto del relato, y más específicamente del terror? ¿Qué le podrías recomendar a los jóvenes o a las personas que se quieran dedicar a esto? ¿Qué les podrías recomendar? Es una pregunta muy similar a la que me hiciste tú. La que te dice, bueno, para complementar la pregunta de Toño, yo estoy interesado y siento que tiene que relación con la pregunta. Cuando investigas, ¿cómo investigas? O sea, vas al lugar, preguntas a las personas, metes a internet. Depende mucho, por ejemplo, si es una historia regional, sí me dedico a investigar archivos, lecturas, discretamente pregunto. Si es algo que me cuentan a mí, adelante lo escucho, y sí, a veces le llego a meter un poquito más de mi calle, pero porque pues, te cuentan una historia muy vaga, ¿no? La gente a veces te lo suele contar así. Yo les puedo preguntar, les puedo sacar mucha información, y eso es lo que hace una historia un poquito más compleja, ¿no? El comentarles. Pero sí, mayormente o investigo o escucho completamente lo que me dicen y hago mis propias preguntas, ¿no? Como por ejemplo, pues, ¿era de noche, de día? ¿Qué tal el clima? Algo que te envuelva, ¿no? Porque pues, ahora sí que si me estás contando una historia, yo no puedo meterle más de mi salsa, o sea, tengo que ser fiel al texto, ¿no? Que me está contando. Y sobre la pregunta que mencionaba Toño, ¿qué le podrías recomendar a las personas o a los jóvenes? En este caso, si hay un sector en Papantla importante. Bueno, antes hay comentarios, alguien que nos está escribiendo. Alejandrina Salazar, saludos. Espartano Van Simbrado nos comenta: muy buen espacio para los relatos de terror y lo paranormal y demás. Saludos. ¡Saludos! Creo que hay un buen público bonito que tenemos, o bueno, más bien son los invitados. Yo siempre he pensado que los invitados tienen un gran conocimiento de cada tema que abordan,
y ahora sí, su conocimiento que nos comparten, o que nos traen en este espacio. Ahorita lo que hace Gael es traernos todo el conocimiento que a veces, como nosotros desconocemos ciertos temas, porque no es como que conocer todo, pero nos interesa, nos llama la atención, o tenemos como que ese talón de Aquiles por donde descubrir más. Oye, pero esos invitados son del más allá, ¿eh? No han existido. No han existido, no Silencio. No vas a la mente, rey. Vía Ouija. Sí, no, da miedo, da miedo, Ya me puse conspiromaniaco. Anunnakis. El rato. Pero regresando, sí hay jóvenes, o más bien no es de que sean jóvenes, porque no hay que tratarlos como eso, sino hay personas interesadas, tanto, no importa la edad, sino más bien el interés Exacto. por encontrar, por descubrir, o por tener tal vez ese gran don, por así decirlo, que le despierta el interés porque lo motiva, y esa es la gran motivación, siempre te hace llevar a escribir, a relatar, o hasta pintar, cantar, componer, o hacer otras cuestiones de las ramas del arte. Pero en este caso, ¿qué pasa con estas personas que tal vez se quieren acercarse a esta línea que tú trabajas, que estás llevando a cabo constantemente? ¿Qué le podrías recomendar a ellos que nos están escuchando o que nos están viendo? Yo ya me voy de aquí. Ya me voy al más allá. Nada, es cierto. No, Y evidencia, no. Yo me voy a Nuevo León, pero Cicuta de Oro va a estar eterno. Entonces, yo con mucho gusto les dejo ahí si quieren un manual de cómo buscar historias. El chiste es de que se acerquen al espacio que menos esperan. Eso es lo que quiero llegar. Acérquense, pregunten, porque al final de cuentas, pues es muy sencillo. Yo hago un escrito y lo guardo para mí y ya está. Yo me siento cumplido. Pero vamos a ver, que compartirlo es más hermoso. Entonces tú empiezas a narrar la historia, empiezas a buscarla, empiezas a pulirla, entras a un taller, la empiezas a trabajar la locución, la platicas así como entre amigos, y ya tus amigos te van diciendo, no, que esta vez lo hiciste mejor que la última vez. Entonces, mi recomendación sería, como decía a Vic, es quitarse el miedo. Quitarse el miedo, y después de quitarse el miedo, acercarse. Porque siempre hay lugares, siempre hay espacios. Estoy hablando de que Ejecutador o Papachama. El chiste es salir de la ruleta, ¿no? De siempre. Exacto. Entonces hay que explotar, ¿no? Hay que explotar de emociones, hay que explotar de terror. Pues hay una, pues bueno, ya lo escucharon, creo que es una gran recomendación que nos está diciendo Gael. Créeme, lo voy a retomar, lo voy a hacer, realizar en lo personal, que también me encanta. Igual creo que esta gran microhistorias podrían ser los diálogos compartidos entre persona y persona, siempre suceden entre las familias. En un momento que se va la luz, o que no se quedan el tío, la tía, En la cena, ¿no? o en la cena también, o está el abuelo, y está alguien ahí contando, y de repente te da un pinche cambio de tuerca. Compártelo, Toño. Ese, No, ya le llegó, ya que le llegó, güey. güey. Tengo la verdad, dice. Tengo la verdad. No, es que me acordé mucho de este ensayo de Jorge Volpi. Sabe. De un libro, se lo recomiendo mucho, a Leer la mente, un ensayo muy cabrón, muy exquisito, la verdad, y que apenas vine reaccionando de cómo comienza esta parte de él de manera analógica y metafóricamente habla cómo empieza el primer relato de la historia de la humanidad, y él te lo plantea desde que justamente en una caverna donde están todos estos seres primitivos, están todos atentos justamente a la historia de un ser primitivo que exagera en su historia, pero está hablando de cómo pudo cazar él solo un mamut semejante, ¿no? Entonces te va planteando justamente cómo se va hablando, de cierta manera, la primera metáfora, el primer cuento, la primera historia de ciencia ficción, entre comillas, de cómo justamente se va creando una historia, ¿no? Entonces me lleva mucho esta parte de cómo, ya siguiendo el ensayo, cómo habla justamente Volpi de cómo se va trabajando esta cuestión de las historias, que al final de cuentas las historias reúnen. Lo estamos teniendo ahorita, ¿no? O sea, Una reunión bonita. una reunión entre los que nos bonita. están viendo, entre los que están comentando y que están siendo cómplices, estamos siendo cómplices de una historia Loco. de la bestia, o sea, Ya no hay historia, güey. Se acabó la existencia, dice. punto, se cerró. Efímero. Gael, ¿cuáles son tus proyectos para futuro? Como muchos sabrán, yo soy
profesional de la salud. Entonces eso me ha detenido mucho en la escritura. Muy lamentablemente me ha detenido demasiado. No es como me gustaría trabajar, pero si todo sale como yo lo deseo, voy a retomar Chaneque Historias más fuerte que nunca. Me puse bien loco, No, bien. está bien, está bien. Los mensajes los vamos a pestar. Son los efectos. Pachita. No, hombre. Sí, dilo. Pero como les decía, mis proyectos futuros son continuar, retomar la Chaneque Historias, continuar y pues mire, ¿Habrá segunda temporada? ya hay segunda temporada. Ay, necesito verla. Estoy hablando de que ahí en Instagram hay temporada 7 y en Spotify solamente hay temporada 2. Entonces hay proyectos que sí están muy parados, que llevan mucho tiempo ahí parados y es donde tú dices, pues soy muy neto, ¿no? Llevo mucho tiempo parado y no es así como debe ser la cosa, ¿ok? Hay que retomarlo cuanto antes y hay que volver con todo. Muy lamentablemente allá en Monterrey no he encontrado un espacio para trabajar, para compartir, pero aquí siempre que vengo hago todo lo posible por externar las emociones. Pues ahora sí, creo que ya sería más de decir como invitación, cuando seas, retornes aquí o estés de visita, sabes que vas a tener siempre un espacio, igual para todas las personas, quien quiera compartir, no solamente Chaneque Historias, sino ideas, propuestas, son bienvenidos aquí al espacio de Cicuta de Oro, vanguardia contracultural, y justamente la intención es compartir pues todos los conocimientos, ideas y propuestas que tenemos. Entonces, pues, está más que dicho, Gael, o sea, cuando decidas volver otra vez, cuando estés de visita, adelante, abrimos un especial, o incluso hasta un especial de paranormal, Cicuta de Oro, eso debe estar cabrón. A medianoche, a medianoche. Sí, sería una transmisión en vivo, claro. En el cementerio. Eso, Sin ese miedo, güey. sin O el miedo. Pozo San Juan, contando sus relatos. 72 horas en el cementerio. Y ves que ya no podemos salir. El trauma ya nunca salimos. Nada me falla, por ahí vive Amelia, así que pues yo me quedo dormido. Ven a gusto ustedes. Ahí los espérense, veo, ¿eh? ahí los quédense. Mimi. Mimi. Pues, no, bueno, hay muchas cosas que decir, pero entre todos quiero, la gran oración que quiero formular es felicidades, Gael, por todo esto de compartirnos tu conocimiento y también verte tu proceso evolutivo, de cómo te conocimos hace años, el contacto de amistad que tuvimos y cómo ha progresado de una forma constructiva, hasta de manera intelectual, porque si nos dejas a cada uno de nosotros esa curiosidad, esa semilla, de que cada uno debe de sembrarlo desde su perspectiva, desde su conocimiento, para también transmitir toda esta información a las personas que nos siguen. Yo me siento contento el día de hoy, creo que esta tarde noche sí me llevo un gran entusiasmo, una gran alegría de volverte a escuchar, porque es muy diferente, distinto a los primeros textos que como te conocí, que hasta yo siempre lo decía que eras como un Cortázar para mí en su momento, ¿no? O que ibas a llegar a un Cortázar ya en una edad adulta o madura, y creo que estás en ese trayecto ya formándote. Entonces, felicidades. Una pregunta, este libro del ganador ¿también participas? ¿Quieren la historia real o quieren la historia corta? Las dos, ¿Sí las participas dos. aquí? ¿Sí participas aquí? Estuve invitado, de hecho estuve bastante tiempo en el... ¿Ibas en el CECITEP cuando participaste? Sí, iba en el CECITEP. ¿Estabas bien morrito entonces? Estaba morrito, de hecho tenía un Sí, texto. no, ahorita. Un texto. Era más morrito. Tenía un texto para meter en ese libro clandestinos, pero tuvimos una diferencia con este cínico. No, tuvimos diferencias en el staff, entre las balinas. Y pues nuevamente ya no. ¡Saludos! Sí, ha habido una evolución que, Pero bueno, presencia está ahí entonces. comentan. Nos comenta Rede Vadillo. En el crucero de las calles Aquiles Cerdán y Morelos pasa un arroyo y antaño era de agua limpia y con fauna. Y cuentan las personas mayores ahí se veía una mujer en las madrugadas. Es para que ya te acerques. Ahorita voy para allá. Tienes Para que allá. investigar, es un proceso. En vivo, ahorita. En vivo, vamos. Ahorita nos vamos, nos llevamos y vamos todos. Pero es genial Y bueno, macheteado. lo que quería mencionar es de que, bueno, creo que nos iniciamos o empezamos a conocernos por parte de clandestinos, que en su momento era o es todavía un grupo de escritores, pues igual de una forma rechazada o fueron excluidos por ciertas áreas culturales, pero llevaron a una pues, producción, ¿no? Que es este libro de Desgarrador Eco de los Marginados, y ahí es donde conocimos, o con Gael también era perteneciente,
y lo consideramos todavía. Creo que los que estamos y seguimos, aún es clandestino, aunque todavía hay su participación. Creo que sería para el segundo número, tercero, cuarto y quinto. Siempre va a estar Gael presente. Y de la misma forma es esta invitación de que esté presente. Sí, claro, prácticamente sería repetir las palabras del maestro Rogelio, pero pues, en lo personal, que conozco a Gael como amigo, como compañero de letras, ha tenido una evolución tremenda y es lo que me maravilla, me gusta, porque justamente esa es la intención, ¿no? De que las personas que estuvieron justamente en clandestinos vayan teniendo su evolución en cualquier punto. También otro que me sorprende muchísimo y que estaría bueno traerlo también a Iván Sousa por ahí. Iván, Saluditos, saludos. Ivancito. Realmente en lo personal son de la agrupación, son para mí las dos personas que han ido creciendo y se han ido formando su propio camino en cuestión, ya sea literario o hablado, ¿no? Entonces realmente es una admiración que tengo y digo, no manches, o sea, realmente se siente chido porque es ver cómo van creciendo, cómo van evolucionando, ¿no? Y que al final de cuentas va a haber un punto en donde encuentren justamente su esencia, ¿no? Su ritmo, ¿no? Que es algo maravilloso realmente. Pues hemos dado todo este hecho el día de hoy, que es bello, porque así como grandes amigos, pues dentro del espacio cultural hay una gran diversidad de amistades, de conocidos, de maestros, de colegas y compañeros que se han ido anexando, se han ido integrando, hemos compartido diálogos. Retomamos otra vez Cicuta de Oro para este año, para este mes, para cerrar el mes de enero, algo tan hermoso y tan bello para el 2022, e iniciar febrero con otros amigos que ya están, digamos que en puerta, porque ya también nos han mandado de que van a estar dentro de aquí de la entrevista. No menciono nombres porque todavía están fijando la fecha para que estén aquí, Sorpresa. pero pronto van a estar los carteles en el espacio de Cicuta de Oro para que nos sigan siguiendo, nos sigan viendo estas entrevistas y también sigan a Gael en su podcast, en su página de Instagram, en Facebook, y de la misma forma, si tienen algo que decir, escríbanos, dejen sus comentarios y sigan este gran diálogo. Pues bueno, vamos a ir cerrando el programa. Vamos despidiendo. Gael, unas palabras últimas para ir cerrando. Estuvo chido. Loco, estuvo loco, la verdad sí traía ganas ya de un punto de cultura porque pues, andaba yo harto de vaqueros y de carne asada. Modernidad. Ya regreso un poquito ya a las raíces y está chido, o sea, está genial. Aquí van con la banda, Vic, Malpica y mi compa, pues está todo maravilla. O sea, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo decir? ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, Ella dijo nada de nombres por el momento porque están acordando fechas, pero yo sí le voy a adelantar. ¿Quién próximamente? Próximamente el niño Fidencio. Con la cabecita. Va a decir ese galán y más me la pellizca. ¿No? Una cuina de barro, ¿verdad? Bien tiesos los 4 o 6. Y sí, para tomar Bien valor, tiesos. sí me encantaría que terminara Fríos. la sesión así como la comenzamos con una rola de Bronco. Para cerrar Mi esta amigo noche. Bronco, mi amigo Bronco, güey. Por favor, ahí producción, director. Sí, la rola de Bronco. Estábamos, así como iniciamos el programa, estamos en México, realmente nuestras raíces la tenemos bien acá metidas en nuestra sangre. Y este es el gran sabor, ¿verdad? Entonces Eso. queremos cerrar este programa con la cancioncita y vamos a estar buscando, pero créanme toda la banda que nos está viendo que esta es una flota interestelar. Por favor, comenten, publiquen, compartan toda la información y lo que quieran hacer también, participar en esto, con gusto los esperamos. No solamente es arte, puede ser otras áreas, cualquier tema que ustedes gusten, con mucho entusiasmo y ganas. Pues más volumen. Que nos tiren el video, que nos tiren el video. Pues prácticamente cerramos este espacio. Sean bienvenidos a Cicuta de Oro, vanguardia contracultural. Y nos estamos viendo en próximas emisiones. Que 2022. 2022, saludcita. Salucita, Cicuta de Oro. Yeah. Loco. Loco, maníaco.